Muy buenos días chicos, ¿cómo les va? Vamos a iniciar nuestra clase continuando con el tema de fluidos referente al principio de Arquímedes. Como ustedes ya conocen, los fluidos tienen características y propiedades específicas. De tal manera que al hablar de fluidos estamos hablando de los líquidos y estamos hablando también de los gases. Como les había indicado también, los líquidos mantienen espacios intermoleculares moderados entre las moléculas, en tanto que en el estado gaseoso los espacios intermoleculares son sumamente amplios, lo que les da características importantes. En nuestra vida diaria podemos hacer observaciones como las siguientes. Es muy usual poder nosotros observar ciertos cuestionamientos que se nos presentan en la vida y a veces estos pasan por desapercibidos o simplemente lo observamos y nada más. Pero veamos qué de importante tienen estos. Cuando nos sumergimos en una piscina o en el mar, parece que somos más ligeros. Decimos que estamos menos pesados, es decir, ¿por qué flotamos? Sin embargo, es importante considerar por qué esta condición de nosotros, cuando nos sumergimos en una piscina, podemos ver que en algunos casos comenzamos a flotar, ¿sí? Si mantenemos ciertas condiciones específicas del cuerpo, lógicamente. Los globos que se ven para niños se elevan en el aire y los soltamos. Ustedes tienen mucha inquietud. ¿Por qué será que esos globos ascienden, suben? Estos globos están llenados de un gas conocido como helio, que es mucho más ligero que el aire. Por esta razón, estos globos suben, ascienden hasta cierta parte de la atmósfera y luego estos se revientan, lógicamente por el cambio de presión. Una de las preguntas que siempre hemos tenido dice, un trozo de hierro no flota en general sobre el agua, pero si nos damos la forma adecuada, pensemos en un barco. Vemos que flota. Ustedes pueden observar ahí en la imagen un gran crucero, un gran barco, que este se mantiene a flote. ¿Cuál será uno de los cuestionamientos que siempre nos hemos hecho? ¿Por qué razón si yo cojo una varilla se hunde en una piscina, por ejemplo, en un recipiente con agua? ¿Cuál será ese principio básico que le permite mantener a flote este tipo de naves gigantescas que nosotros podemos observar? La aplicación científica de estos hechos lo encontró en el siglo III antes de Cristo. Este famoso filósofo, matemático, astrónomo, etcétera, llamado Arquímedes, como ustedes pueden observar. Los fluidos que hemos venido hablando en estas clases ejercen fuerzas ascensionales sobre los objetos situados en el seno, es decir, en la parte central del líquido. La naturaleza y el valor de estas fuerzas quedan determinados por el principio llamado de Arquímedes. Recuerden ustedes que alguna vez ya hicimos una práctica de laboratorio referente a la aplicación de este gran principio. Sin embargo, es importante que ahora nosotros consideremos de acuerdo al tipo de fluido. No todos los fluidos pueden reaccionar de la misma manera. Por esa razón, nosotros debemos considerar estas propiedades. Ustedes pueden ver en la gráfica, por ejemplo, donde que indico aquí en el cursor, tenemos un cuerpo geométrico que parte de un punto central y la flecha de dirección hacia arriba, es decir, aquí se produce una fuerza contraria a la gravedad que se conoce como el empuje. ¿Y por qué se produce el empuje? Por el fluido, ¿sí? Entonces, luego de esto dice, el principio de Arquímedes manifiesta, expone o dice, todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido, sea este líquido o gas, experimenta una fuerza y esta fuerza se llama empuje, que se encuentra direccionado en forma vertical y hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado, es decir, la cantidad de líquido que éste desaloja por la fuerza de ingreso de este cuerpo hacia el fluido. Ahí nosotros tenemos, por ejemplo, una graficación en el cual me está indicando la fuerza de empuje hacia dónde se dirige y la fuerza de la gravedad hacia dónde se dirige.
Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, un cuerpo geométrico. Tenemos aquí un cubo. Este cubo, al tener una forma geométrica y al introducirse en un fluido, va a presentarse dos fuerzas instantáneas al mismo tiempo. Una fuerza llamada de empuje y una fuerza llamada de atracción gravitatoria, es decir, por acción de su peso. Ya ustedes recordarán en conceptos fundamentales que habíamos visto en anteriores clases, habíamos indicado la relación que existe entre la masa y el peso. La masa es la cantidad de materia, en tanto que el peso hace referencia a la atracción que tiene la Tierra sobre todos los cuerpos. Por eso aquí está indicando, el peso es igual a la masa del cuerpo por la gravedad. Con esto, chicos, ustedes ya están entrando al campo de la física. Comenzamos a ver ya la acción que tiene el peso con relación a la masa del cuerpo y a la gravedad. Aquí tenemos una gráfica en la cual nosotros podemos observar, y es lo que habíamos hecho en laboratorio en nuestras primeras clases acerca de manipulación de instrumentos de laboratorio, y podemos aquí ver, como ustedes pueden observar, unas probetas. Estas probetas son instrumentos de medida, que estas tienen varios volúmenes. Por ejemplo, esta puede tener 26 mililitros o centímetros cúbicos. Ustedes recordarán, aquí tenemos, por ejemplo, un fluido que es el agua en una medida de 20 centímetros cúbicos o mililitros. Ustedes pueden observar con mucha claridad aquí. Esta liñita que permite la medición exacta se llama menisco. Ustedes pueden observar aquí esta curvita que hay, como anillo que se forma por el líquido en el recipiente. A esto nosotros le llamamos menisco. Y aquí está indicando con mucha claridad la medida que tiene aquí el líquido, es decir, el fluido. Y aquí tenemos, en cambio, a la misma probeta con el líquido, pero introduciendo un cuerpo amorfo o una piedra en este caso. Hagamos cuenta que este cuerpo amorfo es una piedra. Y aquí vemos cómo se están interactuando las dos fuerzas que había indicado. Una fuerza de empuje y una fuerza de atracción gravitatoria. El rato que ingresa la piedra, lógicamente lo hace en sentido vertical hacia abajo, pero también el agua o el líquido en este caso tiene una fuerza de empuje que es en cambio hacia arriba. Y lógicamente el volumen que ocupa la piedra, al ser un cuerpo amorfo, lógicamente será por el volumen de agua que está desalojando. Como ustedes pueden ver aquí, inicialmente estaba 20, ahora vemos que está ya aproximadamente 23.2. Hablemosle así, un poco siendo exacto en esto, ¿no? Este peso de este volumen de líquido es del empuje. Pueden ver aquí con mucha claridad, como en algún momento lo hicimos ya en el laboratorio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculamos, cómo sabemos, cómo debemos obtener el empuje? Aquí dice que el empuje es igual al peso del líquido desalojado o que el empuje es igual a la masa del líquido desalojado cuando hablamos aquí en unidades de gramos. Y aquí estamos hablando en unidades de mililitros o centímetros cúbicos. Entonces aquí tenemos que el empuje es igual al volumen del líquido desalojado por la densidad del líquido y por la gravedad. Por favor, mis chicos, no se olvide, estas variables son importantes. El empuje es igual al volumen de líquido desalojado por la densidad del líquido y por la gravedad. ¿Sí? Estas variables. A esta ecuación que tengo aquí, como ustedes pueden observar aquí pintadito de verde, dice que la densidad es igual a la relación de la masa sobre el volumen, lógicamente cuando hablamos de líquidos y sólidos, sean estos amorfos o geométricos. ¿Sí? Entonces, lo único que estamos relacionando es aquí que le incorporamos en el empuje la densidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos fuerzas contrarias, una fuerza vertical hacia arriba y una fuerza que es hacia abajo. Se observa que el empuje es igual al volumen desalojado por la densidad de líquido, como habíamos visto, no depende de la cantidad de fluido, depende de la densidad del fluido y depende del volumen sumergido. ¿Sí? Entonces, estas sí son las condiciones que nosotros debemos tomar en cuenta. Repito,
No depende de la cantidad de fluido, depende de la densidad, es decir, del peso que tenga el fluido, ¿sí? ¿Cómo saber si un cuerpo flotará o se hundirá en un fluido? Ustedes pueden observar ahí tres vasos de precipitación y tres huevos sumergidos en un líquido. Ahí podemos observar ciertos aspectos importantes de los fluidos. En un caso vemos que el huevo se hunde totalmente, en el otro el huevo se hunde en la mitad más o menos y el otro se encuentra a flote. ¿Cuáles serían las características? Preguntémonos un poco, ¿cuál será esa condición que permite ver que se ocurra esto? Imaginémonos que el cuerpo está totalmente sumergido sobre él, actúan dos fuerzas que les había indicado. Ahí están indicadas las fórmulas que nosotros podemos desarrollar y practicar posteriormente. El peso es igual a la masa del cuerpo por la gravedad. El empuje es igual a la masa del líquido desalojado por la gravedad. El peso es igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo y por la gravedad. O el empuje es igual a la densidad del líquido problema por el líquido desalojado y por la gravedad. Aquí hay algunas alternativas que ustedes pueden tener para posteriormente en los ejercicios que nos toque resolver. Podemos distinguir tres casos importantes en este caso. Peso es igual al empuje. El peso es menor que el empuje y el peso es mayor que el empuje. Estas tres condiciones características de los cuerpos sólidos, así como también de los fluidos, nos va a dar respuesta a cierto tipo de interrogantes que nosotros hemos venido observando en las anteriores diapositivas. Aquí tenemos, vean, un cuerpo sumergido en tres recipientes iguales con un volumen iguales de líquido o de fluido y ahí tenemos tres cuerpos o masas de que indican, como habíamos estado viendo del huevo, ¿sí? Que el peso y el empuje sean iguales, ahí estamos viendo cómo el peso y el empuje son exactamente iguales. Por eso el cuerpo, el sólido, en este caso geométrico amorfo, se mantiene en la mitad, porque el peso es exactamente igual a su empuje. El cuerpo se mantiene, nosotros le llamamos a esto en equilibrio. La fuerza resultante es nula, por lo tanto flotará entre aguas, entre los dos, en la parte superior y en la parte inferior. ¿Qué les parece? Muy bien, ¿no? Qué claro este entendimiento sobre lo que es el peso y el empuje. En este caso, cuando el peso es igual al empuje. Dice que el peso sea menor que el empuje, el peso menor que el empuje, el cuerpo ascenderá y quedará flotando. ¿Sí? Cuando el peso del cuerpo es menor que la del empuje del fluido. Por eso es que queda ahí flotando. Si pueden ver, ¿no es cierto? Hace un momento habíamos visto en cambio que el cuerpo está en la mitad entre los dos líquidos. Entre líquido arriba y líquido abajo. En cambio este está ya el cuerpo en la parte superior del recipiente. Está a flote. Que el peso sea mayor que el empuje, que el peso es igual, que sea mayor que el empuje, el cuerpo se hundirá, ¿no es cierto? Pueden observar ustedes cómo el cuerpo se ha sumergido en el líquido, en el fluido, ¿sí? A sabiendas de que estamos utilizando el mismo líquido, el mismo recipiente, pero los cuerpos son distintos, el peso del cuerpo es distinto. Ahí podemos establecer la diferencia, por ejemplo, entre un cuerpo de metal, un cuerpo de vidrio, un cuerpo de plástico, de espuma flex, etcétera, porque unos flotan, otros se quedan a medias y otros se hunden totalmente. ¿No es cierto? Estas son las observaciones que nosotros desde el punto de vista científico tenemos que resolver. Igual las condiciones que les había indicado, como en los ejemplos anteriores, ¿sí? El cuerpo se hunde, el cuerpo está en equilibrio y el cuerpo flota, ¿sí? Pueden observar ustedes bajo este criterio lo mismo que acabamos de hacer con el cuerpo indicado anteriormente. Los barcos flotan.
¿sí? Están diseñados de tal manera para que la parte sumergida desplace un volumen de agua igual al peso del barco. A la vez, el barco es hueco, no macizo, por lo que se logra una densidad media pequeña. Esta es la parte fundamental. Los ingenieros que construyen este tipo de embarcaciones tienen que hacer cálculos tan precisos capaz de que esta gran nave pueda flotar. Imagínense ustedes el famoso Titanic, uno de los barcos más trascendentes que tuvo la historia de la navegación. Lamentablemente, ingenieros, diseñadores y todo, no es que falló la estructura del barco, lamentablemente fue un choque imprevisto que se produjo y que lamentablemente tuvo las consecuencias que nosotros conocemos. Ahora vemos barcos sumamente mucho más grandes, en cruceros, barcos de petroleros, etcétera, que hacen estos mismos cálculos con la finalidad de que estos puedan mantenerse a flote. Imagínense ustedes esos barcos cargueros, los que llevan grandes cantidades enormes de material sobre ellos. Todos los barcos llevan una línea pintada alrededor del casco de tal forma que si es visible por todos lados significa que el barco está cargado adecuadamente, pero si alguna parte de la línea resulta cubierta por el agua, indica que hay un exceso de carga que puede hacer o peligrar que la flotación, que el barco pueda seguir flotando. ¿Sí? Es importante que se tome en cuenta estas características capaz de que la nave pueda seguir flotando sobre el agua. Ustedes imagínense lo gravísimo que fuera si es que ésta comienza a tener un sobrecargamento de este material. Ahora, muy bien, hemos hablado, pero este famoso personaje de la historia matemática, física, como Arquímedes, es lo que siempre estuvo a potestad de sus reyes. Y el rey tuvo una situación de saber cómo o cuánto o por qué la corona flota en una tina con un determinado líquido. De ahí viene el famoso principio de Arquímedes, como usted pudo ver en este caso a este señor, cómo va saliendo de un recipiente, una tina grande en donde se encontraba un fluido. Inicialmente se creía que era leche, ¿sí? Otro tipo de fluido, y que lo que se desparramaba o lo que se eliminaba era el volumen que ocupaba su rey. Entonces de ahí viene el principio de cómo podremos determinar cierto tipo de volúmenes cuando estos no tienen una condición geométrica, ¿sí? Entonces, qué importante es este principio. ¿A qué se llama peso aparente de un cuerpo? Lógicamente es una pregunta que debemos hacernos. Y lógicamente también tenemos aquí, la bola aparenta pesar menos cuando está sumergida, ¿sí? Esto lógicamente ya sabemos bajo qué estudio hemos venido realizando. Ustedes pueden ver ahí una gráfica de un componente o un material de laboratorio que se llama dinamómetro. Este dinamómetro permite medir la fuerza de atracción, la fuerza que tiene un cuerpo hacia la gravedad, ¿sí? Cómo se extiende esta por su peso. Ahí, por ejemplo, dice tenemos 6N y ahí el otro lado tenemos 4N. Eso significa que hay una fuerza de presión que imprime esta bola que podemos tener tanto en un caso sin el líquido o fluido y el otro en forma ordenada, natural. ¿Sí? Significa Newton. Esa N significa Newton. Espero, mis queridos chicos, que esta clase haya sido de interés, que haya salvado las dudas de algunos de ustedes que tengan cuando se sumergen en una piscina o cuando lanzan algún objeto a un determinado espacio con agua, una piscina, una tina, etcétera, o simplemente el por qué los barcos tan gigantescos no se hunden. Chicos, no se olviden, por favor, de cumplir con la actividad que está propuesto en la plataforma en archivos. Hágalo, yo estoy muy consciente del trabajo siempre positivo que lo realicen. Les felicito por eso. Hágalo este trabajo bien y vamos a tener a nuestros futuros científicos ya en el liceo. Muchas gracias, mis chicos. Nos vemos la próxima clase.